Bienvenidos a Acceso a la Verdad en JNS Televisión, soy Emily Schrader. Hoy revelamos una investigación sobre cómo redes de la República Islámica de Irán en el Reino Unido participaron en la operación de la flotilla de Gaza mediante simpatizantes del régimen que colaboran con operativos de Hamas en territorio británico. También conversaremos con la investigadora Orel Tobelim, quien presentó pruebas sobre esta impactante historia. Analizaremos cómo el sector tecnológico de Israel responde a los desafíos tras la guerra y la amenaza de radicalización en Occidente. Vamos a profundizar. Esta semana quiero hablar de la infiltración y cómo un régimen terrorista establece sus líneas de frente en tu país. Durante años, el Reino Unido ha sido blanco fácil de operaciones de influencia de Irán, que se presentan como organizaciones benéficas, misiones culturales u organismos de derechos humanos. Pero como muestran los documentos que estamos revelando por primera vez hoy, la red no se trata solo de palabras, sino de infraestructura, cibermedios, dinero y, sí, propaganda. Shabir Ramtullah Hassan Ali, ingeniero británico-iraní formado en Qom, es una figura destacada en la prensa, la televisión y Tasnim News del régimen, y está en el centro de esta controversia. Además, es el contacto de una organización benéfica en el Reino Unido afiliada al régimen que ha apoyado el terrorismo y parece ser una fachada para el régimen según las pruebas. Por más de 10 años ha sido un nodo clave en el poder blando de la República Islámica en Gran Bretaña, reempaquetando la ideología jomeinista para Occidente, disfrazada frecuentemente de justicia social. En el reciente informe policial a la Unidad Antiterrorista de la Policía Metropolitana, Hassan Ali es identificado por su contacto directo con Zahir Birwawi, un operativo de Hamas en Londres y organizador clave de las últimas flotillas a Gaza. El informe documenta correos donde Hassan Ali pide el pago por alojar el sitio web de la Marcha Global a Jerusalén, principal plataforma de la red de flotillas, y afirma que, cito, dejó fuera de servicio a 2 proveedores de Internet israelíes en Haifa y Tel Aviv. Fin de la cita. Documentos obtenidos por JNS, también gestionada por la Misión Islámica Al-Ubayyad, organización benéfica registrada. The Telegraph informó que organiza campamentos de verano que, según ellos, pueden radicalizar a los niños. The Times ya lo expuso como propagandista del régimen islámico y cercano a Press Televisión por la doctrina de Jomeini. Y ahora, según el análisis de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Hassan Ali ha viajado regularmente a Teherán para conferencias en apoyo a la Intifada palestina, a las que asisten funcionarios de Hamas y Hezbollah junto con el régimen. La preocupación es que esto dejó de ser solo una subversión diplomática. Es una colaboración operativa entre la Unidad de Guerra Informativa de la Guardia Revolucionaria y el brazo mediático de Hamas, operado desde el Reino Unido bajo estatus de organización benéfica, a plena luz del día. Ahora, por supuesto, sabíamos que esto está sucediendo con el Centro Islámico en Inglaterra, financiado por el régimen, e incluso intentos de asesinar o secuestrar a disidentes iraníes en suelo británico. Ahora existe documentación real que indica que el régimen islámico también estuvo involucrado con las flotillas de Gaza. Ahora, lamentablemente, el Reino Unido ya no es solo un refugio seguro para disidentes, sino también para facilitadores de la República Islámica. Si el gobierno del Reino Unido sigue ignorando la situación, no solo permitirá la propaganda de un régimen, sino que también ayudará a muchas de sus actividades. Y siguiendo con el tema, nuestra gran historia de la semana es la evidencia que vincula al fan número 1 de la República Islámica en Reino Unido con la flotilla de Gaza dirigida por Hamas. Los correos obtenidos entre Shabir Hassan Ali, ingeniero británico-iraní y propagandista del régimen, y Zahir Birwawi de Hamas, operadora en Londres, evidencian años de colaboración en la gestión del sitio web de la Marcha Global a Jerusalén, principal medio de propaganda de la red de la flotilla. Hassan Ali escribió que su sistema dejó fuera de servicio a 2 proveedores de Internet israelíes en Haifa y Tel Aviv, lo que podría violar las leyes cibernéticas del Reino Unido. Más tarde lo llamó una espina en el costado del culto sionista. También negoció pagos por miles de libras esterlinas en territorio británico, nada menos que a cambio de su ayuda y servicios a los operativos de Hamas. Incluso se jactaba de cuánto ayudó y del gran papel que tuvo en la operación.
Un informe para la Unidad Antiterrorista de la Policía Metropolitana explicó cómo el trabajo de Hassan Ali lo vinculó con una red de medios ligados a la IRGC y Hamas en Reino Unido. Incluso fue invitado a Teherán para una conferencia oficial iraní en apoyo a esa intifada palestina, a la que asistió el propio Jamenei, así como representantes de Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas apoderados. Debo hablar de la República Islámica ahora. Esta nueva evidencia sugiere una convergencia formal entre la red de influencia de la Guardia Revolucionaria y la rama de Hamas de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido. No es solo infiltración, también es colaboración. En otras noticias, Irán e Israel libran una batalla cibernética tras bambalinas. Un informe de CTEC señala que hackers ligados a Irán atacaron infraestructura crítica israelí la última semana. Y empresas de la cadena de suministro, más de 10 empresas que proveen servicios de tecnologías de la información y digitales a negocios israelíes fueron atacadas en lo que los investigadores califican como brechas en la cadena de suministro para infiltrarse en redes más amplias. Uno de los incidentes más notorios fue en el centro médico Shamir, donde actores iraníes vulneraron sistemas, robaron datos y atacaron un hospital cruzando la línea roja. La interrupción se contuvo temprano en términos de ciberataques. La Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel, junto con el Shin Bet y otras agencias, atribuyó evitar una gran catástrofe digital al rápido intercambio de información. No te equivoques, no es un incidente menor. Es parte de una estrategia iraní más amplia para expandir estas capacidades de guerra cibernética contra Israel y sus aliados también. Al atacar a los proveedores de la cadena de suministro, la República Islámica busca obtener puntos de acceso a la economía, la salud y, por supuesto, la infraestructura gubernamental de Israel. Para Israel, esto significa dos cosas al mismo tiempo. Primero, el sector tecnológico tiene que responder con aún más rapidez e innovación. Startups y empresas de defensa deben crear defensa cibernética, inteligencia artificial, inteligencia, detección de amenazas y sistemas resilientes muy rápido. 2. La guerra no está solo en Gaza o Líbano, también es digital, global e invisible. Cuando Irán puede atacar desde Teherán, Londres o cualquier lugar, los innovadores tecnológicos de Israel son la primera línea. Como dijo una directora de una startup israelí, nuestra respuesta a Hamas en Teherán es en código. En una región donde la agresión llega con misiles y ciberataques, Israel responde creando redes sólidas, o al menos están trabajando en ello. Hoy nos acompaña Orel Tobelam, directora de investigación en el Foro de Relaciones Exteriores, para desglosar la historia de Hassan Ali. Orel, muchas gracias por acompañarnos en el programa hoy. Hay mucho que analizar sobre este tema, muchos documentos que hemos obtenido. Para empezar, ¿puedes guiarnos a través de algunas de estas nuevas pruebas reveladas, específicamente los documentos que vinculan a Shabir Hassan Ali con Zahir Birwawi y la red de la flotilla? Por supuesto. Gracias, Emily, por invitarme. Como dijiste, las pruebas halladas muestran que entre agosto de 2016 y enero de 2017 el señor Shabir Rahmatullah Hassan Ali, sí, conozco su segundo nombre, ingeniero de software y erudito islámico en la misión islámica Ahlul Bayt, Reino Unido, intercambió correos con Zahir Birawi, conocido operativo de Hamas y coordinador de Flotilla de la Libertad. Ahora, la correspondencia en sí estaba relacionada con los servicios de Hassan Ali como administrador de servidores para el sitio web de la Marcha Global a Jerusalén. Fue una protesta problemática y anti-israelí iniciada en 2011 con participación de grupos terroristas islamistas. Ahora, Birawi ha sido reconocido durante años por Israel como un funcionario de Hamas que vive en el Reino Unido y ha ganado notoriedad en los últimos meses debido a su participación en la frenética flotilla de este año, en la que figuras controvertidas como la charlatana climática Greta Thunberg y la diputada francesa pro-Hamas Rima Hassan zarparon hacia Israel y Gaza, violando totalmente la soberanía marítima de varias naciones. Y Birawi ha sido fotografiado con altos dirigentes de Hamas, como Ismail Haniyeh, líder del Politburó asesinado en Irán el año pasado. En 2012, Jonathan Schanzer de la Fundación para la Defensa de las Democracias identificó varias asociaciones del movimiento Marcha Global a Jerusalén, Comité Central con Hamas, Hezbollah y el régimen islámico de Irán. En ese momento se informó que el secretario de la Junta del proyecto era el fallecido Hossein Sheikh al-Islam, político jomeinista.
Algunos lo recordarán por participar en la toma de rehenes de 66 estadounidenses en la Embajada de Estados Unidos en Teherán en noviembre de 1979. Ahora, en cuanto a los correos electrónicos que he recuperado, evidencian negociaciones financieras entre Shabir Hassan Ali y Zahir Birawi para sostener la infraestructura en línea de Hamas. En esta correspondencia, Hassan Ali se jactó de operaciones cibernéticas como derribar proveedores de Internet israelíes, lo que implica actividad ofensiva en territorio británico. Ahora, esto podría constituir una violación significativa de la Ley de Uso Indebido de Computadoras de 1990, que es una legislación en el Reino Unido destinada a evitar que las personas participen en actos nefastos relacionados con computadoras. La admisión de Hassan Ali parece constituir más bien una violación de la sección 3 Sitz A, pero de nuevo, eso le corresponde decidirlo a las autoridades. Pero está muy claro que sí intentó dañar el bienestar humano o la seguridad nacional de cualquier país, y eso incluye al Estado de Israel. Curiosamente, según la correspondencia real, Hassan Ali y Birawi tuvieron un desacuerdo en ese periodo. Las demandas de compensación de Hassan Ali por 4.435 libras con 72 de Hamas nunca fueron realmente satisfechas. Así que el servidor en sí fue dado de baja poco después del final de esta cadena de correos electrónicos. Aún no está claro si Hassan Ali recibió dinero de Hamas mientras gestionaba el servidor. Sin embargo, lo que sí está claro es que él operaba en su nombre a petición del régimen islámico en Irán. Estos intercambios son importantes porque muestran colaboración entre sectas. Un chiita de la Guardia Revolucionaria Islámica colaborando con un representante de Hamas vinculado a la Hermandad Musulmana Sunita en Gran Bretaña. Esto forma parte de la misma red que de hecho fue identificada recientemente en una investigación de Adcan este año, que expuso los vínculos de Hamas con los movimientos de flotilla europeos liderados por Birawi, a través de la Conferencia Palestina para Palestinos, Palestinos en el extranjero y el Foro Europal. Así que eso es, en resumen, bastante información para analizar, pero algunos hallazgos realmente impresionantes. Ahora has descrito esto como una operación puente o un puente entre las operaciones de influencia de la IRGC en el Reino Unido y la propaganda de Hamas. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan significativa esa conexión y qué significa para la seguridad nacional del Reino Unido? Por supuesto. Así que esta correspondencia en sí misma es muy significativa, porque confirma una convergencia operativa que data de hace más de una década entre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, y Hamas. Brazos de propaganda que operan bajo la apariencia de organizaciones benéficas o activistas en el Reino Unido. Ahora, esto no es desconocido para las autoridades británicas. En julio de 2025, un informe del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento identificó cómo Irán usó redes proxy, activos cibernéticos y organizaciones ideológicas para ataques negables y operaciones de influencia en Reino Unido. 300 páginas sobre estas operaciones. Y, curiosamente, ninguna mención de Hassan Ali, a pesar de que en realidad había recibido una cobertura significativa en el Times en 2020. Así que me preocupa un poco que eso haya sido un descuido. El intercambio de correos electrónicos en sí mismo ilustra exactamente este tipo de mecanismo. Hay operativos cibernéticos de la Guardia Revolucionaria Islámica que están cooperando con propagandistas de Hamas para influir en las audiencias occidentales. Existe un nexo claro y profundamente arraigado entre la Guardia Revolucionaria Islámica y la Hermandad Musulmana en el Reino Unido, operando en niveles culturales y gubernamentales subalternos. Hablaré más de esto después. El esquema de registro de influencia extranjera, vigente desde julio de 2025, creó un registro de 2 niveles para acuerdos con personas o entidades que realicen actividades políticas en nombre de potencias extranjeras en el Reino Unido. Irán y Rusia están actualmente en la lista de nivel mejorado. Esquema de registro de influencia extranjera surgió de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 e implementó medidas más estrictas contra espionaje o sabotaje en territorio británico. Este caso en particular resalta muchos puntos ciegos de seguridad en esquema de registro de influencia extranjera y en la regulación de organizaciones benéficas, ya que estos actores a menudo operan bajo etiquetas benignas, pero lo hacen abiertamente. Orel, sabemos que la República Islámica financia y apoya a Hamas, aunque Hamas es un grupo sunita de la Hermandad Musulmana y el régimen es chiita.
¿Qué une a estos grupos en este contexto y qué tan fuerte es esa conexión, especialmente en la propaganda? Me refiero a que esta operación de la flotilla, que como vimos en realidad tenía muy poca ayuda humanitaria desde el principio, fue presentada como de activistas no violentos. Entonces, ¿por qué Hamas estuvo involucrado en absoluto? ¿Qué están haciendo en una flotilla respaldada por Hamas y la Guardia Revolucionaria iraní entrando a una zona de guerra? Sí, por supuesto. Bueno, para responder la primera parte de tu pregunta, el Instituto Internacional para el Contraterrorismo de la Universidad Reichman ya cubrió a fondo ese tema. En un informe de julio de 2020 dirigido por el doctor Eitan Asani, a quien conozco personalmente, él habló sobre la red de amenazas iraníes y la exportación de la revolución islámica mediante la apropiación de prácticas islámicas como la da'wa, que es actividad misionera. La red de amenazas iraníes, prospera mediante alianzas pragmáticas que cruzan líneas sectarias cuando coinciden objetivos antioccidentales o antiisraelíes. Ideológicamente, la Hermandad Musulmana y la Guardia Revolucionaria Islámica comparten compromiso con la narrativa del eje de la resistencia. Es una que deslegitima totalmente a Israel. Rechaza la hegemonía occidental y fomenta la resistencia armada como liberación. Sabemos esto muy bien por todos los movimientos de protesta que han estado ocurriendo en todo el mundo, especialmente durante los últimos 2 años. Estos grupos comparten el fuerte deseo de intimidar y exterminar a los judíos. Apenas la semana pasada, el Mossad identificó públicamente a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, Sardar Amar, como el responsable de una serie de complots terroristas frustrados contra objetivos judíos e israelíes en Grecia, Alemania y Australia solo en los últimos 2 años. Estos clanes están fuertemente alineados con los objetivos de la Hermandad Musulmana, tal como los articuló, de manera asombrosa, su líder espiritual, el difunto jeque Yusuf al-Qadawi, quien una vez dijo en una entrevista de 2009 con la cadena Al Jazeera que era un imperativo moral para los musulmanes volver a realizar la obra de Adolf Hitler. Ahora, en cuanto a estos participantes de la flotilla, el activismo no violento etiquetado como propaganda, resultó ser una operación de influencia de Hamas y RGC, como han demostrado varias investigaciones. Estas buscaban deslegitimar a Israel y presentar el terrorismo como causa humanitaria. El vínculo entre la IRGC y la Hermandad Musulmana recluta oportunistas políticos para su causa. Oportunistas profesionales, siempre buscando otra manera de proclamar su propia superioridad moral. Así que, por ejemplo, Hamas en realidad no es el único representante de la IRGC con el que la principal activista sueca, Greta Thunberg, ha colaborado. A principios de enero, viajó allá a Argelia para reunirse con representantes del Frente Polisario. Es una milicia separatista en el Sahara marroquí, armada por Irán y vinculada a células de Hezbollah globalmente. Que el Frente Polisario tenga historial de reclutar niños soldados y torturar a residentes de campamentos humanitarios no parece molestar a personas como la señorita Thunberg. ¿Y por qué le molestaría? Es muy hipócrita. Los propios correos electrónicos de Hassan Ali demuestran la absurda ambigüedad de estos activismos pro eje de resistencia o incluso pro-palestinos con posturas pro-paz. En estos correos, él menciona su apoyo a la marcha global a Jerusalén como una molestia para el culto sionista y presume de represalias cibernéticas y sabotaje a comunicaciones israelíes. Así que después de todo, lo que realmente une a la extrema izquierda y a los campos islamistas es su amor compartido por un narcisismo insondable. Ahora los correos electrónicos que tenemos datan hasta 2016-2017. Y lo que realmente me sorprendió al leer estos documentos es que era como si él estuviera presumiendo de su participación, mostrando por escrito cómo la República Islámica estaba detrás, al menos en parte. ¿Por qué crees que las autoridades británicas no han hecho nada hasta ahora sobre este tema? Así que, Emily, preguntas en realidad una muy buena pregunta. En 2017, Hassan Ali fue invitado a asistir a la sexta conferencia internacional sobre la Intifada palestina en Teherán. Ya tengo una copia de la invitación. Esto fue firmado por la Secretaría General de la conferencia, Hossein Amir Abdollahian, quien fue una de las personas que murió en mayo de 2024 durante el accidente de helicóptero que también cobró la vida del entonces presidente iraní Ebrahim Raisi. La conferencia en sí contó con numerosos altos funcionarios de Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica Palestina, entre ellos Naim al-Sim, quien actualmente lidera la milicia de Hezbollah en Líbano. Las fotos prueban que Hassan Ali asistió a la conferencia, donde estuvo con actores sancionados y líderes terroristas.
En 2016 y 2017, los marcos de prevención y lucha contra el terrorismo se centraban más en la amenaza interna de Daesh o Estado Islámico de Irak y Siria, no en las operaciones híbridas iraníes. El gobierno conservador de ese entonces lideró la coalición global contra Daesh, destinando cientos de millones de libras al entrenamiento de fuerzas iraquíes, vigilando a británicos que querían unirse a operaciones yihadistas y desmantelando las redes financieras del grupo. También había reticencia institucional a ver las redes chiitas como un problema de seguridad, agravada por la protección a organizaciones benéficas y el temor a acusaciones de islamofobia. El informe parlamentario que mencioné reconoce que la amenaza de la República Islámica al Reino Unido estaba mal financiada, mal priorizada y era reactiva, no estratégica. Las agencias lo consideran menos importante que Rusia y China. Individuos como Hassan Ali, cuyas apariciones televisivas eran solo diatribas incoherentes que mostraban a Estados Unidos e Israel como satánicos, tenían menor prioridad. Comprensiblemente, entonces, por ejemplo, que los operativos rusos que usaron Novichok en territorio británico o la campaña cibernética Amenaza Persistente Avanzada 10 de China dirigida a proveedores de tecnologías de la información para robar secretos comerciales de grandes empresas británicas fueran considerados de mayor prioridad. Ahora, esto permitió que los representantes de ILGC y los actores de la Hermandad Musulmana operaran bajo pretextos humanitarios o religiosos, en gran medida sin control. Hassan Ali, nacido en Uganda en enero de 1971 y de posible origen del sur de Asia, probablemente usó su ciudadanía británica para participar en actividades. Eso habría atraído mucha más atención de las autoridades de inmigración o contraterrorismo del Reino Unido si no hubiera tenido ese estatus. Sin embargo, esto sigue siendo una grave omisión, ya que un informe de 2012 del Instituto de Comunicación y Tecnología de Reichman identificó al jeque Shabir Hassan Ali como figura principal de la misión islámica británica Ahlul Bayt, describiéndolo como un partidario de la ideología de la Revolución Islámica de Irán y albergando un odio intenso hacia Israel y Occidente. Esto debió motivar a las autoridades británicas a revisar más sus actividades, como sus viajes a Irán para conferencias de la Intifada. Sin embargo, tengo esperanza, dado que su pasaporte está por expirar en unos años. Quizá convenga al Ministerio del Interior de Su Majestad rechazar su renovación. Ahora sabemos que Hassan Ali lidera una organización benéfica acusada por el gobierno británico de radicalizar niños. ¿Cómo es que grupos como la Misión Islámica Ahlul Bayt, cómo es que todavía se les permite operar bajo estatus de organización benéfica en el Reino Unido? ¿Se ha logrado algún avance para responsabilizar a la República Islámica? No es la primera vez que organizaciones benéficas creadas y financiadas por el régimen se usan como fachadas. Esta es una laguna legal que aprovechan los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. La Comisión Islámica Ahlul al-Bayt, aunque en muchos casos afirma en su sitio web que opera con actividades benéficas, en realidad no es una organización benéfica registrada en el Reino Unido. Hay múltiples informes de que promueve la ideología jomeinista y radicaliza a los jóvenes británicos, y aún no se le ha obligado a registrar sus actividades ante la Comisión de Caridad. Una investigación de julio de 2025 del Telegraph reveló que el campamento juvenil de la misión islámica Ahlul Bayt, Camp Wilaya, expuso a niños a propaganda a favor de Irán y Hamas, incluyendo la glorificación simbólica de los ataques del 7 de octubre, y también había obligado a niñas de hasta 18 años a usar el hijab y requería la segregación de los sexos. Según afirmaron, esto buscaba fomentar una conexión más profunda con la fe islámica. Ahora, aparentemente hay algunas organizaciones benéficas que están registradas, pero hablaré de esto un poco más adelante. The Times en 2020 reveló que Hassan Ali había desarrollado software para organizaciones respaldadas por el régimen, incluyendo Press Televisión y Al-Alam, canales de propaganda estatal iraní. Aunque están prohibidos en el Reino Unido, como mencionaste en Twitter, siguen operando sin obstáculos. La semana pasada vimos una campaña llena de odio y violencia contra el profesor Michael Ben-Gad en la Universidad City St. George's, cuando manifestantes enmascarados interrumpieron su conferencia, y las imágenes fueron rápidamente entregadas a Press Televisión para su máxima difusión en línea. Este fenómeno no está limitado solo a la República Islámica. A finales de febrero, un evento de diálogo israelí-iraní en el King's College de Londres, con la participación de mi colega y amiga Faiza Alavi, fue interrumpida violentamente por activistas pro-palestinos. Uno fue identificado después como simpatizante de las milicias de la Hermandad Musulmana en Gaza y Sudán. Las imágenes salieron en Al Jazeera, Egipto, mostrando falsamente a Faiza como simpatizante del genocidio.
Uno de los manifestantes, el egipcio Osama Ranem, ahora suspendido indefinidamente de la universidad y enfrentando deportación por la revocación de su patrocinio, RISA, ha trabajado antes para empresas egipcias relacionadas con Al Jazeera. No se necesita ser un genio para conectar los puntos, eso no es todo. En enero pasado, la British Broadcasting Corporation mostró imágenes de 2020 y 2021 con participantes del Centro Juvenil Islámico Qanun Tawhid en Londres coreando muerte a Israel, en un memorial para Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la IRGC que apoyó a Bashar al-Assad en la masacre de 500.000 civiles en la guerra civil siria. El CLITS también sumó conferencias en línea de generales iraníes negando el Holocausto, llamando a universidades frentes de resistencia islámica y exhortando a estudiantes británicos. O sea, sígueme en esto, para acabar con la vida de judíos y sionistas, ahora. Los eventos fueron copatrocinados por la Asociación de Estudiantes Islámicos de Gran Bretaña, cuyo secretario era Mohammad Hussein. Atayabadi ha sido fotografiado junto a Ali Khamenei en Teherán. El fideicomiso caritativo Al-Tawhid, que opera el centro, no ha sido cerrado por el comisionado de caridad. Hasta donde sé, no se ha hecho nada para castigar a los involucrados ni para desradicalizar a sus víctimas. La persistencia de esta actividad muestra vacíos legales en la Comisión de Caridad y Ofcom, y una débil aplicación de leyes contra la financiación del terrorismo, y un fracaso absoluto para vincular la radicalización ideológica en nuestras universidades y centros culturales con temas de seguridad nacional más amplios. Orel, ahora quiero preguntarte, según tu investigación, ¿cómo se relaciona este caso con el patrón de operaciones de la República Islámica en Occidente? Desde frustrar complots terroristas y redes de desinformación hasta infiltrar universidades, ¿cómo encaja todo esto en la ecuación? Esto ejemplifica el modelo de guerra híbrida de Irán. Emplea frentes ideológicos, cibernéticos y caritativos en su red global para exportar la revolución islámica. Desde 2022, Irán o sus aliados han intentado al menos 15 asesinatos o secuestros en el Reino Unido. Aliados de Irán como Hezbollah, los hutíes y Hamas actúan como multiplicadores de fuerza. Expandieron su influencia y desestabilizan sin dejar rastros directos de Irán. La actividad de Hassan Ali entra en la categoría de guerra cognitiva e interferencia. Él utiliza la propaganda, el activismo cibernético y el acercamiento a los jóvenes como armas para socavar la cohesión británica y amplificar la hostilidad contra Israel. También vale la pena señalar que no hay un registro real de cómo le pagan a este tipo. No han encontrado ningún rastro de empleo constante en ningún lado, así que eso podría valer la pena investigarlo. El régimen iraní ha recurrido cada vez más a redes criminales para realizar operaciones encubiertas bajo pretexto de negación plausible. Ha planeado ataques contra objetivos estadounidenses, israelíes y judíos en Europa y usado sindicatos criminales para asesinar disidentes. Nayi Sharifi Sindarsi, ejecutor de confianza de Teherán, opera redes en Irán, Turquía, Reino Unido y Canadá. Usó a los ángeles del infierno canadienses para atacar a exiliados y disidentes iraníes. Las autoridades turcas lo vinculan con el secuestro en 2020 de un activista sueco-iraní que luego fue ejecutado en Irán. En enero de 2024, la red Foxtrot de Suecia, dirigida por Orawa Majid, atacó la embajada de Israel en Estocolmo. En nombre de Irán, Majid ha cooperado directamente con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, Ministerio de Inteligencia y Seguridad. La inteligencia holandesa también reporta que Irán utiliza criminales marroquíes y bandas de la mafia Muco para eliminar opositores exiliados, protegiendo a sus líderes y eliminando testigos clave a cambio. Hubo un caso muy notable en 2020, creo, que mostró este tipo de cooperación. Ahora, la influencia iraní también se ha infiltrado en la esfera digital de Europa. Durante los disturbios de Ámsterdam en 2024, que fueron premeditados y buscaban causar daños graves o matar a judíos e israelíes. Redes sociales ligadas a Teherán difundieron videos de agresiones a aficionados israelíes de fútbol. Una cuenta de Snapchat identificada como organización gubernamental bajo el nombre Señor Haq realmente se refería al partido islamista Saidi chiita en Yemen. Hezbollah Haq, vinculado por mucho tiempo a los hutíes, fue de las más activas. En mayo de 2025, en el Reino Unido, 3 iraníes fueron acusados bajo la Ley de Seguridad Nacional por ayudar a un servicio de inteligencia extranjero y atacar a periodistas de Irán Internacional en Londres. Todos ellos solicitaron asilo en el Reino Unido entre 2016 y 2022.
Desde entonces se descubrió que la Embajada de Irán en Londres facilita viajes ilegales para refugiados, emitiendo formularios para retornos secretos a Irán a cambio de reclutarlos como informantes. Considera esto. Un Estado hostil está utilizando el sistema de asilo británico como arma para plantar agentes en suelo del Reino Unido, y aún así el gobierno prácticamente no ha hecho nada para detenerlo. Ahora quiero preguntarte, ¿qué debe pasar después? ¿El Reino Unido debería designar a estos grupos como terroristas o aplicar más estrictamente el esquema de registro de influencia extranjera? Sabes, Emily, los últimos 2 años me han demostrado que los grupos islamistas ven las medias tintas como señal de debilidad. Las respuestas incrementales solo fomentan una infiltración y adaptación más profundas. Esta penetración ya es demasiado avanzada para el gradualismo. Ya sabes, este tipo de enfoque de zanahoria y palo que a los políticos británicos les encanta hacer. Se requiere una acción decisiva y completa en este momento. El Reino Unido debe designar a la IRGC bajo la ley de terrorismo y acabar con la ambigüedad legal sobre sus operaciones. Debe haber un registro obligatorio bajo el esquema FRRS para organizaciones e individuos vinculados a regímenes extranjeros. Esto incluye a la misión islámica Ahlul Bayt. También incluye al Centro Islámico de Inglaterra, que transmite diariamente mensajes de Ali Khamenei en Teherán. Y curiosamente, también está ubicado a unos 100 metros de una escuela primaria judía en Maida Vale. Si el problema continúa, el gobierno debería cerrar cualquier centro islámico que apoye a la Guardia Revolucionaria Islámica por seguridad pública. De hecho, existe un precedente internacional para esto. En julio de 2024, el gobierno alemán cerró el centro islámico en Hamburgo debido a sus vínculos con Irán y Hezbollah y su promoción del islamismo radical. Como declaró en ese momento la ministra del Interior, Nancy Faeser, el ICH servía como representante directo del líder supremo de Irán, difundiendo un antisemitismo agresivo y buscando exportar la revolución islámica. Entonces, ¿por qué nosotros en el Reino Unido deberíamos tolerar actividades similares en nuestro territorio cuando Alemania no lo hace? Ahora, si eso no funciona, varios estados europeos, incluyendo recientemente Australia, han expulsado previamente a diplomáticos iraníes por espionaje y actividades incompatibles con su estatus diplomático. El Reino Unido debería proceder con la expulsión del personal diplomático implicado y una investigación independiente sobre el reclutamiento de informantes y el objetivo de periodistas por parte de la República Islámica. Si las operaciones hostiles de inteligencia continúan ocurriendo en territorio británico, entonces, lamentablemente para el régimen islámico en Irán, el gobierno del Reino Unido debe forzar el cierre de la Embajada de la República en Londres. Es algo que ya hicieron en 2011, cuando la Embajada británica en Irán fue atacada por una multitud de leales al régimen Besigi. El Reino Unido debe ver la radicalización ideológica como amenaza a la seguridad nacional, no solo como un tema comunitario o de antisemitismo. Esto aplica para la IRGC, la Hermandad Musulmana u otros grupos extremistas. El horrible ataque de Yom Kippur en Manchester, que fue llevado a cabo por un británico sirio llamado Jihad al-Shami, debió haber sido reconocido por lo que realmente fue un acto de yihad. En cambio, la decisión del primer ministro de descartarlo como obra de, creo que la cita fue, un individuo vil minimizó el asesinato de 2 judíos británicos durante un día de culto y mostró una peligrosa falta de voluntad para enfrentar las raíces ideológicas de esa violencia. El Reino Unido debe dejar de reaccionar a crisis y enfocarse en la disuasión a largo plazo. No creo que eso suceda con el actual gobierno laborista. Por ejemplo, David Lammy es ahora viceprimer ministro del Reino Unido tras la reciente reorganización del gabinete. Él fue secretario de Relaciones Exteriores. David Lammy, hace unos 10 años, apareció en un programa de concursos del Reino Unido, en el cual, en respuesta a una pregunta sobre quién sucedió a Enrique VIII, el monarca inglés Enrique VIII, él respondió Enrique VII. Creo que no podemos seguir recompensando la idiotez constantemente y luego sorprendernos cuando somos gobernados por idiotas. Y por eso tiene que haber algún tipo de acción en este aspecto. Ya sea que eso implique una elección general que ojalá nos dé otro gobierno. Eso espero. Pero está claro que no podemos seguir así. Muy bien, pues quiero agradecerte, Orel, por tu trabajo en este tema tan importante y por desglosar algunos de los hallazgos en las últimas semanas. Estoy segura de que seguiremos viendo más a medida que pasen los meses y los años. Muchas gracias, Emily.
Ahora pasemos a nuestras historias buenas, malas y feas de la semana. Como siempre, pueden sugerir historias para este segmento. Envíen mensaje directo en X a Emily K. Schrader e intentaremos incluirlo en el programa. Por ahora, sin embargo, terminaremos con lo bueno, lo malo y lo feo. Primero lo primero, nuestra buena noticia de la semana. Las fuerzas de defensa de Israel frustraron una red de contrabando ligada a la IRGC que movía partes de drones a Cisjordania. Fuentes de seguridad dicen que esto era parte del esfuerzo del régimen para construir una micro Hezbollah dentro de Judea y Samaria. Esta vez los atraparon en el acto, aunque no es la primera vez que pasa. También están intentando activamente reconstruir Hezbollah. Por eso hemos visto operaciones continuas a pequeña escala dirigidas a sitios de Hezbollah en el sur del Líbano. Y aunque es inquietante que esto esté sucediendo, obviamente, tenemos que aplaudir la idea de haber frustrado otro intento de exportar las operaciones terroristas de la República Islámica. Y siguiendo con nuestro tema de esta semana, universidades británicas aún reciben fondos de fundaciones pro-régimen iraní, algunas fachadas del régimen y de instituciones ligadas a Qatar, pese a advertencias del gobierno británico. El Comité de Inteligencia y Seguridad del Reino Unido afirmó en julio de 2025 que la República Islámica casi con certeza realiza espionaje contra la Academia Británica. Y no se trata solo de dinero, también se trata de acceso, datos y propaganda en los campus. Según el gobierno del Reino Unido, la investigación patrocinada puede brindar a actores similares a regímenes una entrada encubierta a tecnología sensible, disciplinas e infraestructura. Si las universidades aceptan estos fondos sin supervisión o declararlos, las principales instituciones de Gran Bretaña podrían convertirse en la primera línea de influencia extranjera e inteligencia. Nuestra desagradable historia de esta semana proviene de Londres, donde un clérigo afiliado a Hamas dio un sermón elogiando a los mártires del mar. Sus palabras se referían a las operaciones de la flotilla de Gaza dentro de un centro islámico vinculado a la red Alul Bayt. Esa es la misma red conectada a la organización benéfica de Shabi'o Hassan Ali y a la máquina de propaganda de la República Islámica de Irán. También ha recibido más de 400.000 libras en fondos del gobierno del Reino Unido bajo el pretexto de la cohesión comunitaria. Esto fue expuesto por The Times en julio de 2025. Y el incidente muestra cómo la infraestructura ideológica de la República Islámica en el Reino Unido está fomentando la radicalización e incluso el reclutamiento en suelo británico. Lamentablemente, usan dinero público para difundir esta propaganda comunista. Eso es todo esta semana en Acceso a la Verdad. Pronto volveremos con más entrevistas e historias del Medio Oriente. Seguiremos manteniéndote informada sobre lo último de esta historia, ya que la nueva documentación arroja luz sobre la asociación entre Hamas y la República Islámica de Irán. Soy Emily Schrader. Sígueme en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily en Tel Aviv. Gracias por vernos y nos vemos la próxima semana en Eje de la Verdad.